El término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. El determinar el canon fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Un libro de la Escritura pertenece al canon desde el momento en que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia. Comparado con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canon del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo algún debate sobre el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, para 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de la escritura hebrea. El único punto permaneció fue el de la apócrifa, con algún debate y discusión que continúa hasta hoy. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideran que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero que no están a la altura de las escrituras hebreas. Para el pueblo de Israel, el principio de canonización surge cuando Dios le muestra el Decálogo como normas divinas, donde se dio a cabo el pacto con el pueblo de Israel, un tratado que incluía estipulaciones, sanciones y una lista de cómo el pueblo de Israel debería de ser regida. El pacto es como un contrato entre Dios y el hombre. Dios se traslada este contrato a las siguientes generaciones, como lo cual es con Josué y el rey Josías. Mientras otros reyes y pueblos se regían por la autocracia, Moisés, Josué, Josías se regían por la autocracia divina. Es lo que hace canónicos del Antiguo Testamento. Exilio de Babilonia. En el año 587, cuando después de una nueva rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón incendiado, a lo que siguió una nueva deportación de judíos influyentes a Babilonia. El exilio babilónico se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación y nostalgia por la patria perdida, pero en realidad el episodio tuvo consecuencias decisivas en la configuración de la religión y de la identidad nacional judía. El pueblo comenzó a hablar otros idiomas y surgieron distintas traducciones de los documentos de autoridad. Colección de autoridad. Se hizo necesaria la copia de documentos y para esto se necesitó una recopilación de textos. Esto pasó en el regreso del exilio. Esdras preparó su corazón para la ley y es el que le da un orden al Pentateuco tal como lo tenemos. Esdras escribe crónicas, Esdras y Nehemías para orientar, hace reformas religiosas que dan lugar al judaísmo en tiempos de Jesús. Periodo intertestamentario. El tiempo transcurrido entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo es conocido como el periodo intertestamentario. Por no haber habido palabra profética de Dios durante este periodo, algunos se refieren a él como los 400 años de silencio. Septuaginta. Biblia griega comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70, el número total de sus 72 presuntos traductores. Es una traducción en griego koine de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo, del Tanaj o Biblia hebrea. Para su formación, la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser vertidos de sus originales hebreos y arameos al griego. Su traducción inició en el siglo III a.C. y concluyó hacia finales del siglo II a.C. Inicialmente fue traducida la Torá, libro de la ley o Pentateuco, y el resto del trabajo se completó paulatinamente en los 2 o 3 siglos siguientes. Concilio de Jamnia.
El concilio de Jamnia, presumiblemente celebrado en Yavne, fue un concilio de rabinos judíos de finales del siglo I después de Cristo, en el año 90. Un grupo de sacerdotes busca establecer los documentos que perpetúan la fe judía. Ellos decían que la Biblia griega no era inspirada por Dios. Ellos aceptaban los 39 libros que hoy forman el Antiguo Testamento y se le llama Biblia hebrea. El canon del Nuevo Testamento. Para determinar la canonicidad de algunas escrituras fue algo complicado. Uno de los criterios más importantes para determinar la canonicidad es la inspiración. Cuando Jesucristo asciende, les deja un gran mandamiento a sus discípulos: el ser testigos por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Impulsa a la iglesia del primer siglo a resguardar el mensaje y las enseñanzas de Jesús. A partir del año 40 al 70 después de Cristo, surgen los primeros libros del Nuevo Testamento, como los Evangelios sinópticos, las cartas de Pablo, Primera de Pedro, etc. Alrededor del año 80 al 110 después de Cristo, surgen lo que ya conocemos como los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento. Los libros como Juan, Hebreos, Segunda de Pedro y Apocalipsis pasaron por un proceso más tardío para ser autorizados como libros inspirados por Dios. La iglesia primitiva tenía 3 requisitos para determinar la canonicidad de las escrituras. Uno era la ortodoxia, donde ellos apelaban a la concordancia del libro y que la escritura creara fe, que siguieran sus creencias aceptables y correctas. Número 2, reconocían de real importancia que fueran escritas por un apóstol o por un asociado de los apóstoles. Número 3, la universalidad. Es que los escritos fueran universales, es decir, que fueran aceptados por la mayoría de la población cristiana. 3 razones por las cuales es necesario el cierre del canon. Número 1. La expansión de la iglesia cristiana. En aquel tiempo, tantas corrientes filosóficas como lo era el marcionismo, los gnósticos, causaba confusión en el verdadero mensaje del Evangelio. La iglesia considera de real importancia tomar una decisión sobre aquellos textos que se deberían de leer oficialmente para la fe cristiana. Número 2. ¿Qué debíamos de creer? Todo aquel texto que no fuera cristocéntrico y no fortaleciera la fe cristiana no podía formar parte de lo que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Número 3. Perpetuar el Evangelio. ¿Qué debíamos de decir y cuál era el mensaje esencial que nosotros como cristianos debíamos transmitir a través de nuestras enseñanzas y nuestras escrituras? Para llegar a un cierre oficial del canon, fue necesario la reunión en 3 concilios. Uno fue la Odisea, que tuvo lugar en el año 363 y 364 después de Cristo, donde se aceptaron 25 libros del Nuevo Testamento. Posteriormente, en el año 383, en el Concilio de Hipona se aceptaron 39 libros del Antiguo Testamento y 26 libros del Nuevo Testamento. En el año 397 se llevó a cabo el Concilio de Cartago. Es un concilio de la Iglesia Católica en donde se confirmó el canon bíblico del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hoy conocemos. Es importante determinar que los escritos del Nuevo Testamento no se escribieron en los concilios y que no surgen como una imposición de reglas de la Iglesia hacia la sociedad, sino que su desarrollo tuvo lugar mucho antes, haciéndolo así un texto orgánico y natural, inspirado por Dios y no por el hombre. Este es el verdadero principio que se cree en la actualidad de la canonicidad de las Escrituras.